Voy a empezar con una palabra francesa. Avant-garde significa, en términos militares, el que va adelante. Y para el arte se refiere a todos esos movimientos que rompen estructuras y que buscan la renovación del arte. Y esas son las vanguardias. Son el avant-garde de la literatura, de la pintura y del cine, incluso al inicio del siglo XX y también finales del siglo XIX. Cuando hablamos de vanguardias, estamos hablando de todos estos movimientos experimentales e innovadores que empujan los límites de todo lo que conocimos o aceptamos como norma dentro del arte. Y su característica principal es la libertad de expresión. Y entonces, ¿cómo alcanza la libertad de expresión? Alterando estructuras, abordando temas tabú que antes no eran considerados como parte del arte o que no tenía sentido abordarlos, desordenando parámetros creativos, especialmente a la hora de planificar o de pensar cómo se va a estructurar un poema, una novela, una pintura. En el rompimiento de la métrica, especialmente en la poesía, que es la que más sufre en esta época de vanguardias, y dándole un auge a la tipografía, que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces vemos que los poemas ya no son solo versos, sino vemos imágenes, vemos que son parte de otras formas de arte que no habíamos visto antes. Entonces yo les pregunto, ¿las vanguardias son un reflejo de la tregua o una consecuencia de la guerra? Téngalo en mente. Es importante que hablemos de un par de hechos históricos, los vamos a mencionar solo para tenerlos frescos, y también es importante aclararles que las vanguardias no tienen una fecha de inicio y fin específico, tampoco es muy relevante, y tampoco hay fronteras entre ellas. En algún momento vamos a notar que algunas son difusas, vamos a notar que una se parece mucho a la otra, pero tienen una distinción mínima. Pero lo importante de las vanguardias es que rompen y deshacen todo lo que conocemos como arte, y le dan una fresquedad que probablemente no vimos antes y que son consecuencia de muchos sucesos que probablemente provocaron miedo, hastío, desequilibrio. Y entonces, ¿qué probablemente puede pensar o sentir el ser humano y qué puede reflejar a través del arte? Yo siempre he defendido la idea de que el arte es un reflejo de lo que siente el ser humano, de sus circunstancias. Y entonces cuando vemos estas pinturas, estos poemas que carecen de estructura, que carecen de sentido en algunas veces, ¿qué podría reflejar de la condición humana de principios del siglo XX? Para que empiecen a pensar en estas ideas y vayan conectando con las vanguardias. Entonces, uno de los hechos importantes es el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, cuando se firma la paz. Y entonces tenemos a los aliados y Alemania firmando un tratado de paz en donde los alemanes pues tienen muchos platos rotos que pagar. Y entonces empiezan también estas ideas de resentimiento que pues pronto llevan a el auge del nacionalsocialismo. Tenemos también las revoluciones rusas entre 1917 y 1921. Tenemos el ascenso de Lenin en Rusia. Tenemos a un país que se vuelve una potencia mundial y entonces empieza también un poco el miedo al comunismo. Sí hay una relación entre las vanguardias y el comunismo en algún punto, lo vamos a platicar más adelante.
Luego tenemos la firma del Tratado de Versalles. Entre el final de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles vemos que la geopolítica en Europa cambia y entonces empezamos a sondear o a pensar en movimientos totalitarios, que son una de las formas de gestar vanguardias. Luego tenemos el ascenso del fascismo en Italia. Regresamos a la idea de todos estos movimientos totalitarios que son altamente militarizados. Y por último, el crack de Wall Street y la Gran Depresión. Tenemos un declive económico, político y social. Y por último tenemos el ascenso del nazismo en Alemania, que ya le da la entrada a las ideas de una segunda guerra. Entonces, las vanguardias que surgen dentro de este tiempo sí están influenciadas sobre todo con la Primera Guerra Mundial, la primera vez que la humanidad se enfrentaba a un conflicto bélico de gran escala. Y entonces todos estos intelectuales querían demostrar no solo este descontento que sentían, sino una forma de hacer arte que rompiera con todas las ideas previas. Venimos de un modernismo que habla del arte por el arte y que también nos retoma algunas estructuras pasadas como los versos alejandrinos que vienen de la Edad Media. Tenemos una idea del arte cosmopolita que le habla a cierto público. Pero entonces, ¿cómo llegamos a todos? Y eso es un poco lo que hablan las vanguardias y que vamos a explorar ahorita. Entonces, de las vanguardias que elegí, tenemos el dadaísmo. Vamos a hablar del creacionismo, del ultraísmo y del surrealismo. Vamos a ir uno por uno. Entonces, una de las cosas importantes que tienen las vanguardias, a diferencia de otros movimientos literarios, es que se centran o tienen manifiestos. Y estos manifiestos sirven para dar a conocer al público todo eso que quieren ser, que son, o que quieren dar a conocer al mundo. El dadaísmo, su precursor es Tristan Tzara, nacido en 1896, muere en 1963, es un poeta y ensayista rumano. Tristan Tzara crea el dadaísmo en 1918 cuando estaba en Zúrich y es una respuesta a todo lo que sucedía en la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué nos dice el dadaísmo? El dadaísmo se le considera antiarte. Entonces, cuando hablamos de antiarte, vemos que desde fuera lo que está haciendo Tzara es un sinsentido. Y se rompen todas las ideas de automatización o de sistematización. Ellos quieren crear un caos y dentro de ese caos encontrar el orden. Entonces, como les decía, los manifiestos sirven no solo para leerlos, sino sirven para comprender qué es lo que querían decir ellos. Y el manifiesto dadaísta no es la excepción. Y tiene, a mi parecer, dos frases importantes. Entonces, les voy a dar unos momentos para que lean y luego vamos a partir esta frase en un par de cosas. Cuando lo vemos al principio no tiene sentido en lo absoluto. ¿Sí? Entonces, cuando decimos da no es locura, ni es sabiduría, ni ironía,
mírame gentil burgués, vemos primero una oración que gramaticalmente pues no tiene sentido. Esa es la primera parte, esa es la primera ruptura. Luego, Sara lo que nos dice es que el dadaísmo puede decir cosas que probablemente rompen con las estructuras que ya sabíamos, pero no son locuras. Son pensadas, ¿sí? Tienen un sentido. Pero tampoco es sabiduría, porque no busca que nosotros tengamos o obtengamos algo de ellos. Tampoco es ironía, pero al mismo tiempo es ironía. Hay una contradicción ahí. Y termina la oración diciendo, mírame, gentil burgués. Y la pregunta es, si yo estoy leyendo esto, ¿a quién tengo que ver? ¿Me miro a mí? ¿Miro al libro? ¿Miro al autor? Y entonces, como que la idea es precisamente eso, romper con el sentido. Y romper con estructuras. Cuando uno lee el Siete Manifiestos Dada, que es una de las obras de Tzara, se da cuenta que al inicio empieza con prosa y luego se va convirtiendo en verso y así. Al final, Tzara nos dice que él escribió un poema. ¿Pero un poema de qué? Un poema sin estructura, sin rimas, sin sentido en algunas veces. Y es como hablar y hablar y hablar y hablar. Aunque no diga nada, pero entre algo está diciendo. Algo está diciendo entre lo que nos quiere manifestar. Estamos hablando de principios del siglo XX, con el auge del psicoanálisis, de la ciencia. Y entonces el dadaísmo lo que nos dice es que ¿por qué hay que transgredir el inconsciente? El inconsciente es lo más íntimo que tenemos, es lo más nuestro. Y entonces esta frase parecerá un poco hater del psicoanálisis, pero es dadaísta porque lo que nos dice parece ser muy pretencioso o parece ser muy intelectual, pero al final no lo es. Al final es solo decir algo por decirlo, con el sentido de, bueno, nosotros estamos en contra de todo lo que sistematiza al hombre, todo lo que lo encasilla, todo lo que transgrede lo más preciado que tiene, que es su inconsciente. Entonces, ¿por qué vamos a estar detrás de algo que nos quita la libertad? Sí. Bien, entonces el dadaísmo al final es decir lo que yo quiera decir sin estar sujeto a nada. Y esa es una de las características importantes de casi todas las vanguardias. Ya no queremos, de cierta forma, politizar el arte, ya no queremos darle importancia a lo que nos digan los demás, queremos hacer lo que tenemos dentro y queremos expresarlo. En 1929, Tristan Tzara llega a París y empieza a juntarse con personalidades como André Breton, que es el máximo exponente del surrealismo, y entonces empieza a jugar con algunas ideas y algunas técnicas surrealistas. Esto es el cadáver exquisito, la escritura automática, los collages, ¿sí? Entonces, Tzara empieza a escribir algunos poemas y sale El hombre aproximativo, que es una de sus últimas obras. Les traigo este fragmento que me parece muy dadaísta, muy interesante, que nos habla, la primera, piensen ahorita cómo se sienten los domingos. Un domingo a las 4 de la tarde, pensando que la semana empieza en unas horas y que tenemos responsabilidades. Bien, creo que todos nos hemos identificado con un domingo pesado,
tapa sobre el hervidero de la sangre, hebdomadario peso en cuclillas sobre sus músculos. Nos regocijamos con el ruido de las cadenas que haremos resonar en nosotros con las campanas. El hecho de estar encerrados en una rutina, estar encerrados a tener que cumplir con ciertas cosas, ese peso del domingo creo que es algo muy universal y al mismo tiempo muy dada, ¿sí? Luego hablamos del lenguaje. ¿Cuál es ese lenguaje que nos fustiga? Nos sobresaltamos en la luz, nuestros nervios son látigos entre las manos del tiempo. Entonces, mientras vamos leyendo estos textos en voz alta, por ejemplo, vamos viendo que tiene algún hilo, tiene algún ritmo. Probablemente no va a tener un significado muy especial o muy específico, muy grande, pero a la larga es eso, es darle rienda suelta a los sentidos, darle rienda suelta a ese momento en el que estamos esperando a que llegue el día siguiente y a ponernos nuevamente las cadenas. Tristan Tzara, al final, lo que nos indica o lo que nos enseña es cómo hacer algo original. Porque si tenemos una estructura, por ejemplo, si queremos hacer un soneto, tenemos que adecuarnos a ciertos parámetros. Y entonces él nos sugiere o da a conocer un instructivo de cómo hacer un poema dadaísta. Y entonces lo que dice es que hay que tomar un periódico, elegir un artículo que nos guste, tomar un par de tijeras y cortar palabra por palabra. Es un ejercicio de mucha paciencia. Una vez tengamos todas estas palabras cortadas, hay que ponerlas en una bolsa. Imagínense ustedes en su cocina, en una Ziploc, metiendo palabrita por palabrita, esperando que no se nos haya pasado ninguna. Se tiene que mover la bolsa para que se mezclen las palabras y sacar una por una. ¿Cuál lotería? Y entonces nos pide que copiemos palabra por palabra. Y entonces que de esa forma vamos a tener un poema original que se parece a nosotros. Que tiene sensibilidad, aunque nadie la comprenda. Porque esa es la idea. Yo, artista, digamos que las vanguardias, lo importante es que no son para que otros las entiendan. Es para que yo como autor sea algo dentro de esa poesía, o dentro de esa novela, o dentro de esa pintura, o esa escultura. Y entonces, así es como el dadaísmo puede ser parte de nuestras vidas cotidianas. Bien. La siguiente vanguardia que vamos a tratar hoy es el ultraísmo. Esta vanguardia es de origen español y tiene un par de influencias latinoamericanas. Entonces, al igual que todas, es una manifestación de ruptura y renovación estética. Nuevamente, regresamos a romper. Sus características principales es el uso de metáforas, neologismos, o sea, palabras que van a sonar fancy, de términos técnicos, otra vez, para ser incomprendidos. Vamos a omitir adjetivos superfluos. Y como se imaginarán, en la poesía, la indiferencia a la rima, la indiferencia a la métrica. Vamos a seguir con una poesía que es sin estructura. Y creo que culpa de las vanguardias es un poco también la nueva banalidad de la poesía, pero eso es otra charla. Bien, Nora Borges es hermana de Jorge Luis Borges, nuestro representante del ultraísmo. El ultraísmo, al surgir en España,
Empieza a verse en las revistas y luego empieza ya a moverse a otras disciplinas. Entonces, la primera vez que sale a la luz un manifiesto ultraísta, lo firman una serie de escritores jóvenes que querían renovar. Y dice: respetando la obra realizada por las grandes figuras de este movimiento, se sienten con anhelos de rebasar la meta alcanzada por estos primogénitos. Y proclaman la necesidad de un ultraísmo para el que invocan la colaboración de toda la juventud literaria española. Nuestra literatura debe renovarse, debe lograr su ultra, como hoy pretenden lograrlos nuestro pensamiento científico y político. ¿Sí? Regresar el arte al podio en el que siempre había estado, que ha sido ignorado por el pensamiento científico, que ha sido eclipsado por la política y todos los sucesos que hablamos anteriormente. Y entonces los ultraístas rechazan las formas poéticas tradicionales, como ya lo habíamos hablado, y abrazan la experimentación formal como su medio de expresión. Entonces acá yo no voy a hacer un poema pensado, sino voy a experimentar con diferentes, digamos, puedo experimentar con la pintura, puedo experimentar con la escultura y de ahí tomar un poema. A diferencia del creacionismo, que también habla un poquito de experimentar con la tipografía y con las imágenes, el ultraísmo nos va a hablar más que todo sobre la rapidez de las metrópolis. Entonces empezamos a ver que la gente vive en estas metrópolis rápidas, llenas de smog, en cualquier caso, y que la vida pasa rápido. Y sí está influenciada un poco por el futurismo, que es muy anterior al dadaísmo y al ultraísmo. Y entonces ellos quieren que nosotros sintamos o empecemos a sentir esa rapidez de vivir en una ciudad, de vivir en una ciudad ruidosa, de vivir en una ciudad en donde pasan los carros, pero no solo es la metrópolis la que va rápido, sino es la sociedad. Vemos que los cambios tecnológicos, por ejemplo, que empiezan a gestarse en el siglo XX, toman a la gente por sorpresa. Y entonces ellos quieren expresar eso que sienten. Tenemos acá a Jorge Luis Borges, que es el representante del ultraísmo en América Latina. Junto a su hermana, ellos estaban muy entrometidos en estas artes, justo cuando pasan el tiempo en Europa. Y Borges escribe uno de sus poemas, se llama Mañana, y me gusta porque a pesar de que no necesariamente menciona o habla de una ciudad que está casi que en llamas, habla de la rapidez en que se mueve el mundo. Entonces, en Mañana nos dice Borges: las banderas cantaron sus colores y el viento es una vara de bambú entre las manos, porque suena, se oye. El mundo crece como un árbol claro, ebrio como una hélice. Entonces empezamos a hacernos estas imágenes en nuestra mente y pensamos: ¿por qué el mundo va a crecer ebrio como una hélice? Porque se tambalea. Se tambalea porque ya no tenemos, como estamos en un periodo de cambios que pasan muy rápido. Entonces nos tambaleamos y pensamos cómo esto pasa tan rápido, pero al mismo tiempo lo estamos viendo, lo estamos como internalizando. El sol toca la diana sobre las azoteas, el sol con sus espuelas desgarra los espejos. Como un naipe mi sombra ha caído de bruces sobre la carretera. Arriba el cielo vuela y lo surcan los pájaros como noches errantes.
La mañana viene a pararse fresca a mi espalda. Entonces, si algo tenemos seguro, es que hay un mañana, que hay un futuro, a pesar de que pues, se tambalee o esté ebrio como una hélice. Y entonces, si se dan cuenta, vemos que no hay un patrón de rima claro. Si nos pusiéramos a hacer el análisis métrico, sería A, B, C, D, E. Tampoco tenemos versos medidos exactos. Tampoco hemos, bueno, si nos ponemos a hacer un poco el análisis métrico, veríamos que no necesariamente vamos a usar licencias poéticas, pero sí hay un cierto ritmo. Tal vez no sea un poema convencional como tal, pero siempre tiene esa poética, ese sentimiento de algo bello, aunque no tenga estructura. Vamos a hablar del creacionismo. Esta no necesariamente se desarrolla en la pintura como tal, pero sí es muy literaria. Y entonces, el creacionismo lo funda Vicente Huidobro, poeta chileno, escribe Altazor, que es su obra creacionista más importante. Y entonces lo que nos dice es que nosotros poetas vamos a crear realidades poéticas autónomas. En el creacionismo no hay no debemos influenciarnos de lo que hay alrededor nuestro, sino que el poeta, en el caso de la literatura, es el que crea estos nuevos mundos sin ninguna influencia del exterior. Nos suena tal vez un poco a la teoría creacionista, sí está relacionado, porque entonces el poeta se vuelve una deidad que tiene la capacidad de hacer mundos o crear mundos que no existen. Y entonces, lo que hace es que el lenguaje se convierte en un arma que va a darle significados nuevos a lo que vamos a hacer. Y entonces, el uso del lenguaje y la experimentación nos llevan a utilizar, por ejemplo, la tipografía. En el caso del creacionismo es muy importante la tipografía como parte del poema. Tal vez anteriormente vimos poemas que no tenían, o sea, seguían la línea de un poema, pero aquí vamos a romper enteramente la estructura de la poesía. Alguna de sus características más importantes es que evita el uso de anécdotas. Nosotros no vamos a contar una historia, no es relevante. Hacer énfasis en los efectos visuales, lo vamos a ver en un poema de Huidobro. Y el uso novedoso de la tipografía. Acá empezamos a ver caligramas. Y un caligrama es un poema. Le permite al autor comportarse como un dios, porque al final es el que va a crear este nuevo mundo a través de la poesía. Entonces, tal vez suena un poquito a, bueno, tal vez los creacionistas eran muy egocéntricos. Y puede que sí. La libertad lingüística es parte de todo esto y tiene, como se imaginarán, influencias del dadaísmo y el ultraísmo. Entonces aquí es donde van a ver que tal vez el creacionismo y el ultraísmo se parecen mucho, y es esa idea de que las fronteras entre las vanguardias son muy difusas, porque al final todos estaban creando algo casi al mismo tiempo y todos se compartían ideas y todos se compartían lo que hacían, y empiezan estas como que a difuminarse las fronteras entre una y otra vanguardia. Entonces, Gerardo Diego es uno de los creacionistas más importantes junto a Huidobro. Es un escritor español. Él es el que crea uno de los manifiestos
creacionistas se llama posibilidades creacionistas. Entonces, desde la idea de posibilidad, ya empezamos a ver cuál es la verdadera esencia del creacionismo. Porque no estamos influenciados por lo de afuera, sino desde la posibilidad de hacer algo que no existe. Y dice, el creacionismo es una realidad tangible. Ha pasado del periodo inicial de gestación cerebral y teórica para ramificarse en espléndidos brotes de hermosura vital, concreta y diáfana. Vemos palabras aquí pues, que no usamos cotidianamente. Pero con ser ya considerada la obra puramente artística y poemática de sus adeptos, aún creo de más trascendencia el paisaje todavía inexplorado que presenta a los ojos iluminados de los jóvenes poetas. Panorama infinito que será, para muchos, un simple fenómeno de espejismo. Verse a uno mismo. Más alejado, cuanto más perseguido, pero que encierra en sus selvas vírgenes las más inesperadas y risueñas posibilidades, de las que los afortunados volverán colmadas de las manos y borrachos los ojos para la maravilla de sus contemporáneos. Entonces está la posibilidad de crear desde lo que soy, desde mi reflejo. Entonces, para Huidobro, que es el creador del creacionismo, el poeta debe explorar su visión creativa sin la influencia de nada ni de nadie. Entonces, también, al igual que el dadaísmo, lo que busca es la originalidad y la innovación. Y entonces vamos a ver paisaje de Huidobro. A primera vista no parece un poema, en lo absoluto. Entonces, por donde ustedes lo vean, tiene sentido. Está la luna donde tú te miras y podemos interpretar la luna como la parte consciente del ser humano. Está el árbol que era más alto que la montaña. El río que corre y no lleva peces. Cuidado con no jugar, tenderse sobre la hierba recién pintada. Pero la montaña era tan ancha que depasaba las extremidades de la tierra. Yo imagino que Huidobro, al momento de hacer esto, estaba viendo un paisaje y pensó, ¿cómo puedo hacerlo poético rompiendo con la poesía? Y si se dan cuenta, no es algo que hable de política, que hable de lo que está pasando alrededor de él. Es simplemente la expresión artística, la sublimidad de ver un paisaje y convertirlo en poema a través de palabras que crean imágenes. Y al mismo tiempo, o sea, lo vemos, pero no lo imaginamos. Creamos ese mundo dentro de nuestra conciencia. Y así hay otros caligramas más. Las invito a que los descubran. Vamos a pasar ahora al surrealismo, que creo que es la corriente que tal vez hemos escuchado más o la que ha perdurado más en el tiempo. Lo que me encanta del surrealismo es que no tiene frontera entre el arte. Tenemos, por ejemplo, a un Luis Buñuel con Un perro andaluz, si la han visto. Esta escena es muy importante, muy surrealista. Tenemos a Salvador Dalí, que también hacía poemas. Y vamos a hablar, en el caso de la literatura, vamos a hablar de Federico García Lorca, que casualmente los puse a los tres juntos. Y sí,
tienen relación los tres. Se dio la casualidad que se conocieron todos en la residencia de Madrid cuando eran jóvenes y cada uno se fue a se convirtió en un artista por sí mismo. Entonces, sí existe una relación muy estrecha entre el dadaísmo y el surrealismo. Y la diferencia más grande es que el surrealismo tiene como fin explorar lo inconsciente a través de los sueños, a través de la introspección. Y entonces, dentro de esta exploración del inconsciente, vamos a darle rienda suelta a la imaginación más pura. Entonces, se dan de cuenta que los surrealistas lo que querían era precisamente desbocarse de imaginación, que saliera todo eso que no podían explorar a través de la conciencia. Y entonces, para eso empiezan a crear estas formas literarias como la escritura automática, que es precisamente sentarse y escribir todo lo que viene a nuestra mente. El cadáver exquisito, que podríamos armar uno acá, ¿verdad? Yo empiezo, escribo una oración, la paso, alguien más escribe otra oración, y así sucesivamente hasta leer todo lo que hicimos. Y eso ya es una creación surrealista. Aunque no tenga ninguna conexión lo que está diciendo de una a la otra, pero es eso, es explorar la conciencia, es explorarnos desde todo aquello que está oculto. Y lo vamos a ver con Lorca. Entonces, también vamos a hacer énfasis en lo irracional y en lo absurdo. Nuevamente volvemos a dejar atrás lo que está alrededor nuestro. Y entonces, algo que llevó esto al surrealismo es que van a desafiar normas sociales, culturales, y van a abordar temas tabú como el deseo, la violencia desmedida y la muerte. Entonces vemos, por ejemplo, la persistencia del tiempo de Dalí, que es un sueño, es algo que únicamente podemos ver en sueños, que no está presente en la realidad, pero sí está presente en alguna parte del subconsciente. Entonces, ¿es real o no es real? Es surreal. Bueno, cuando hablamos de surrealismo, también vemos que ellos querían poner toda esta creatividad en la vida cotidiana. Lo que nos dicen es que podemos combatir la realidad a través de la imaginación y de los sueños. André Breton es el surrealista por excelencia y él escribe el primer manifiesto. Hay más manifiestos, pero este es uno de los más importantes. Y nos dice: no ha de ser el miedo a la locura el que nos obliga a poner a media asta la bandera de la imaginación. O sea, no debemos temerle a eso que está en el inconsciente, porque es de donde emana la más grande imaginación. Es indispensable instruir el proceso contra la actitud realista, que debe seguir al proceso contra la actitud materialista. Esta última, más poética que la anterior, implica indudablemente la existencia de un orgullo monstruoso en el hombre, pero de ningún modo una nueva y más completa decadencia. Entonces, lo que nos dice Breton es: no hay que tenerle miedo a sucumbir a la imaginación ni a la locura. Y por eso vemos a un Dalí desenfrenado más adelante. Bien, Federico García Lorca es uno de los vanguardistas más importantes de la España del siglo XX. Su obra es más poética y teatral. Vamos a ver un fragmento de Bodas de Sangre, ya les voy a enseñar.
Y al ser amigo de Salvador Dalí, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que se unen para montar sus obras. Y entonces, por eso es que la obra de Lorca muchas veces se considera surrealista, por la influencia que tenía Dalí sobre él. Bodas de sangre, cuando uno empieza a verla o a leerla, piensa, esto es un drama familiar. ¿Sí? Se trata de 3 personajes, Leonardo, el novio y la novia. Dentro de toda la obra, el único que tiene nombre ahí es Leonardo. De ahí todos tienen el nombre de su rol. Entonces, ¿por qué Leonardo? Porque Leonardo es el que transgrede aquí. Es el que jala toda la obra. Y la novia, que tuvo una relación con él anteriormente, se separaron y entonces va a casarse con el novio. Y tenemos a la madre del novio y a la madre de la novia. Y la madre del novio tiene una situación que le da mucho miedo los objetos punzocortantes, las navajas. Porque su esposo y uno de sus hijos murieron a manos de alguien más. Que luego, a medida que va la historia, uno descubre quién es. Entonces, la parte más importante de Bodas de Sangre sucede dentro del bosque. Y el bosque representa la inconsciencia, el inconsciente. Y entonces, la novia, el día de su boda, se escapa con Leonardo. No nos sorprende. Y entonces, antes de que ellos lleguen al bosque, porque pues se tienen que ir, si no, los van a matar a ambos. Y antes de que lleguen al bosque, Lorca introduce esta escena en donde la luna, que es uno de los símbolos, hace un monólogo en el que dice, voy a alumbrar. ¿Y por qué va a alumbrar el bosque? Porque quiere que ellos sientan esa culpa de haberse ido. Y luego llega otro de los símbolos, que es la mendiga, y habla con la luna. Y tienen un monólogo ahí interesante entre ellas. La mendiga es la muerte. Entonces es la premonición acá de alguien va a morir. No sabemos quién, pero alguien va a morir. Entonces yo quisiera que lo vieran porque leerlo sí es impactante, pero verlo y especialmente esta interpretación que la hizo la TV española es aún más impactante. Jazmines, la sangre. Hay luna sola, luna de las verdes hojas, plata en la cara de la novia. Ay, luna mala, deja para el amor la oscura rama. Ay, triste luz. Cuando hable la luna, traten de poner atención a lo que dice o cómo habla. Triste luna, deja para el amor la rama oscura. Cisne redondo en el río, ojo de las catedrales, alba fingida en las hojas, sol. No podrán escaparse. ¿Quién se oculta? ¿Quién solloza por la maleza del valle? La luna deja un cuchillo abandonado en el aire, que siendo acecho de plomo,
quiere ser dolor de sangre. Dejadme entrar. Vengo helada por paredes y cristales. Abrir tejados y pechos donde pueda calentarme. Tengo frío. Mis cenizas de soñolientos metales buscan la cresta del fuego por los montes y las calles, pero me lleva la nieve sobre su espalda de jaspe y me anega dura y fría el agua de los estanques. Pues esta noche tendrán mis mejillas rojas sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. No haya sombra ni emboscada, que no puedan escaparse. Que quiero entrar en un pecho para poder calentarme. Un corazón para mí caliente, que se derrame por los montes de mi pecho. Dejadme entrar. ¡Ay, dejadme! No quiero sombras. Mis rayos han de entrar en todas partes. Y haya en los troncos oscuros un rumor de claridades, para que esta noche tengan mis mejillas dulce sangre y los juncos agrupados en los anchos pies del aire. ¿Quién se oculta? ¡Afuera, digo! No podrán escaparse. Yo haré lucir al caballo una fiebre de diamante. Esa luna se va y ellos se acercan. De aquí no pasan. El rumor del río apagará con el rumor de troncos el desgarrado vuelo de los gritos. Aquí ha de ser. Pronto estoy cansada. Abren los cofres y los blancos hilos aguardan por el suelo de la alcoba. Cuerpos pesados con el cuello herido. No se despierte un pájaro en la brisa, recogiendo en su falda los gemidos. Huya con ellos por las negras copas, o los entierre por el blando limo. ¡Esa luna! ¡Esa luna! Ya se acercan, unos por la cañada y el otro por el río. Voy a alumbrar las piedras. ¿Qué necesitas? Nada. El aire va llegando duro, con doble filo. Ilumina el chaleco y aparta los botones, que después las navajas ya saben el camino. Pero que tarden mucho en morir. Que la sangre me ponga entre los dedos delicado silbo. Mira que ya mis valles de ceniza despiertan, en ansia de esta fuente de chorro estremecido. No dejemos que pasen el arroyo. ¡Silencio! Allí vienen. ¡Deprisa! Mucha luz. ¿Me has oído? No pueden escaparse. La luna es la que ilumina el camino a la muerte. Es la que persigue a la novia y a Leonardo. Y es también tal vez el miedo más profundo que nos da cuando sentimos culpa. Entonces, toda esta es la exploración del inconsciente en el surrealismo. Imagínense, ustedes se escapan el día de su boda con un chico que es como el maleante del pueblo. En ese tiempo era un pecado, era algo muy mal visto. Y entonces, ¿qué le invade a la novia? La culpa. ¿Qué le invade? Entonces, la luna, en esta obra en específico, es al final una antagonista, porque es la que refleja todos esos miedos en el bosque. Y hay una parte de la muerte que dice: las navajas saben el camino. Entonces definitivamente está hablando de que alguien va a morir.
No les voy a contar quién muere, por si no la han leído, pero es una exploración interesante del surrealismo porque no está presente en toda la obra, sino que es como una sorpresa muy grata que uno encuentra antes del final. También hay otra escena que me hubiera gustado enseñarles también, que es donde justo está la novia y Leonardo en el bosque y están hablando, y entonces empieza ella a tener como un discurso automático. Entonces ella dice, sí, sí te amo y me quiero ir contigo, pero no me puedo ir porque ¿qué va a decir la gente? Pero sí, huyamos, vámonos, pero no, porque tengo ciertas cosas que cumplir, ¿sí? Por último, el surrealismo lo que busca es hacer de su vanguardia un modo de vida. Entonces, por eso es que vemos a los surrealistas vivir vidas tan excéntricas. En el caso de Lorca, tal vez no vivió una vida tan excéntrica, él sufrió un poco más que Salvador Dalí. Pero lo que me gusta de las vanguardias, no solo del surrealismo, es que se convierten en modos de vida. Y entonces el ser ya no se vuelve solo un ser humano que cumple con ciertas expectativas, sino un ser artístico, que es capaz de enfrentar a su sociedad, de enfrentar a sus miedos a través del arte. Y por eso es que las vanguardias son tan importantes en la literatura y en el arte, porque nos dan esa frescura y nos enseñan que los límites al final pueden romperse y pueden crear cosas trascendentales. Entonces, muchas gracias.